Bien, eh, estamos grabando entonces la clase correspondiente al día 11 de abril, haciendo un repaso de los temas que habíamos estado viendo, donde habíamos partido de una máquina que expendía para café y donde teníamos usuarios haciendo fila para poder hacer uso de la máquina. En esta primera opción, la parte de arriba, teníamos una apreciación de lo que era la concurrencia y de lo que era el paralelismo. Eh, la concurrencia, varias personas en simultáneo queriendo acceder a una misma cafetera y el paralelismo, teniendo dos colas diferentes, tratando de dividir la tarea. Los conceptos de concurrencia, habíamos estado haciendo un repaso. Estos conceptos, junto de concurrencia como el de paralelismo, nos daba una idea general complementaria a la unidad uno, en el cual los ejercicios, el ejercicio práctico o el práctico uno que se dio, va a servir para poder responder. Antes de seguir avanzando, quiero consultar si tienen alguna duda con respecto al trabajo práctico que les envié. Si lo han podido ver, lo han comenzado, lo han terminado, y si no, responder la duda que puedan llegar a tener en este momento. ¿Hay alguna duda conceptual o lo que sea? Ah, bueno, perfecto. Bueno, si surge alguna duda en algún momento, con todo gusto le respondo. Habíamos transitado el concepto de concurrencia, que surge justamente de la necesidad de plantear soluciones para darle el mayor uso o el uso más óptimo a el uso del procesador, y es así que nos introducíamos los conceptos de la programación concurrente que había nacido en los años 60, donde los sistemas operativos, que son los administradores de los recursos del sistema, fueron organizados como una colección de distintos procesos que se ejecutaban concurrentemente. De ahí el ejemplo de las personas que veíamos en la cafetera, el cual las tomamos como justamente distintos procesos que se ejecutan simultáneamente. Em, Habíamos comentado que esta administración, digamos, de estos procesos se realizaban en bajo nivel. En el año 1972 apareció el lenguaje Pascal concurrente, eh, cuya, digamos, diferencia fundamental entre el lenguaje Pascal o lo que ustedes han visto en C, les había comentado que teníamos, en lugar de tener llaves que abren y llaves que cierran, teníamos las sentencias co-begin y coen, y todo lo que figurara entre el co-begin y el coen podía ejecutarse simultáneamente. Obviamente que para que el aprovechamiento fuera el máximo, que es lo que vamos a terminar de repasar, lo ideal era que los distintos procesos que estuvieran ejecutando en paralelo o simultáneamente, no dependieran el resultado de uno con la entrada del otro, o sea, la finalización de uno y otro. Y habíamos ejemplificado el tema de digamos, hacerlo más efectivo cuando tomábamos café, dado que si poníamos una máquina de café, una de té y una de leche, el que le gusta café con leche, digamos, no va a salir de su proceso hasta que pasara primero por la de café y después tuviera que hacer la cola
la máquina que sirve leche, es decir, que su proceso se iba a estar demorando y por lo tanto no se iba a aprovechar la concurrencia. Obviamente, si ponemos una máquina que prepare café con leche, digamos, ahí tendríamos un aprovechamiento mejor, que después para el aspecto humano correría otra cuestión que tiene que ver con que me gusta más cantidad de leche que de café, quiero una lágrima, etcétera, que ya forma parte de la cuestión humana, no de la cuestión computacional. Los acontecimientos que impulsaron la programación concurrente, permitieron aprovechar los procesos, empezar a dividirlos y aparece el concepto de lo que es hilo, donde los programas se pueden ejecutar con mayor velocidad comparado a los procesos utilizados en esta época que es lo que estamos viendo en la diapositiva. Eh, otra cosa que impulsó el tema en general, digamos, dentro de los varios sucesos que se llevaron a cabo para potenciar lo que es la concurrencia, ayudó mucho la programación orientada a objetos, la aparición del lenguaje Java, eh, eh, el tema de los conceptos y el advenimiento de lo que es Internet, son las cosas que potenciaron digamos, el uso de lo que es la concurrencia y la necesidad. Ya habíamos visto, habíamos empezado a introducir los conceptos de lo que era el tema de la aviación, por ejemplo, o la búsqueda de los hoteles más baratos. Hay sitios que hacen esto, donde podemos ver la diferencia, donde un programa eh, o la consulta de buscar en un determinado rango de fecha, buscar distintos hoteles con ciertas características. Entonces, ¿qué es lo que pensamos que puede estar haciendo que realmente tiene que ver con el pensamiento que podamos deducir? Que el buscador va y busca en determinados sitios en tiempo real y en cada sitio realiza la tarea por separado, es como si fuera el expendedor de café, va a cada sitio, pero finalmente cuando recoge, digamos, toda la información, alguien la tiene que compilar para mostrársela al usuario que está haciendo uso de la consulta. Entonces, la diferencia fundamental de lo que sería este concepto de programación concurrente con lo que es la programación secuencial, eh, eh, la podemos ver justamente. La programación secuencial se consideraba un programa imperativo, dado que las ejecuciones se realizaban una tras otra hasta finalizar el programa. Un programa imperativo era el Pascal, por ejemplo, en su momento, que luego comentaba que apareció el Pascal concurrente, y bueno, y los lenguajes de hoy en día que permiten trabajar o derivarlos en distintos hilos. De hecho, uno de los ejercicios que tienen que hacer hay un ejemplo de lo que es el recorrido de una matriz en forma secuencial, eh, eh, que puede ser calculando la suma, la multiplicación o cualquier operación matemática en esa matriz. Y bueno, viendo que, por ejemplo, la suma, si tuviéramos que hacer una suma por separado de cada fila de la matriz, entonces podríamos hacer concurrentemente que sume, digamos, con distintos hilos, digamos, cada una de las filas por separado, ¿no? Esa podría ser la transformación de un programa secuencial a un programa concurrente, ¿no? Generándolo a través de hilos, donde la primera observación fue exactamente, en Galo, donde la primera observación fue, teníamos el programa secuencial y analizando, no el programa, sino lo que tenemos que hacer o la solución a dar, decimos, tenemos la matriz, bueno, ¿qué partes de esta matriz o del procesamiento sobre la matriz
podemos ejecutarlo en paralelo y analizando y teniendo siempre el concepto. Por eso fue fundamental el dibujo inicial, donde vemos los de la cafetera. Bueno, justamente las filas son independientes. Entonces, dependiendo de la operación matemática que haya que hacer, decimos que cada uno de las filas puede ser ejecutado en paralelo. Más adelante vamos a ver que hay una cuestión científica de poder, una vez que hemos identificado que cumpliendo ciertas premisas, nos permite, en cierta forma, asegurar que tal programa o tal proceso puede ser ejecutado concurrentemente. O sea, no solamente va con el análisis, sino en la premisa, donde una de las premisas, obviamente, la acabo de mencionar recién, la salida un proceso, de un hilo, no debe ser, digamos, el requerimiento de entrada de otro. Eso obviamente es tal vez el ABC de lo que es la programación concurrente. Y el programa concurrente, donde existen varios programas que se ejecutan secuencialmente, es decir, que se encuentran trabajando en paralelo. Los procesos comparten el tiempo de ejecución en un único procesador disponible. Este, tenemos que en la gráfica siguiente vemos que la concurrencia es la capacidad del CPU para procesar más de un proceso al mismo tiempo. Podemos tener n core en un procesador y si la salida de uno no interfiere ni afecta eh, a la entrada de otro o la salida de uno no afecta a la salida de otro, lo podemos observar en la imagen. Se puede una tarea a un proceso que está entrando, eh, ejecutarlo por separado en cada uno de los CPU, en cada uno de los cores. Entonces podemos obtener resultados en distinto tiempo, en forma más acotada, el proceso final. Eh, el paralelismo toma un problema muy parecido, donde tenemos un único lote de entrada, y podemos dividir en fracciones más pequeñas para que luego sean procesadas en forma concurrente. Mirando este dibujo, lo podemos comparar con el dibujo que viene, donde confirma lo que les comentaba. Tenemos inicialmente eh, esta división donde la tarea la descomponemos. Recién hablaba de la matriz, que la descomponemos viendo que se pueden hacer operaciones distintas por fila y cada una de ellas, supongamos que la fila 1 es una matriz que tenga 4 filas eh, y sea de 6 columnas o el tamaño que sea. Entonces, cada una de las filas, como son operaciones de suma nada más por fila, cada una la mandamos a un CPU distinto. Entonces, es la tarea inicial descompuesta que es aprovechada en cada uno de los procesadores. Entonces, si tuviéramos que comparar entre lo que es paralelismo y, ver la diferencia gráficamente, la pongo en esta diapositiva, donde en el paralelismo todos los procesos concurrentes están íntimamente relacionados a resolver el mismo problema, de tal forma que el resultado de los demás procesos afecta al resultado final. En el dibujo son las dos explicaciones que vi recién y donde en un ejemplo práctico de la vida real podemos ver, por ejemplo, la descarga de n canciones al mismo tiempo. Cada canción se descarga en forma independiente una de la otra y la velocidad y el tiempo de descarga de cada una no afecta al resto. Hay inclusive prestadores de música, donde uno puede, pagando una opción premium, tener la posibilidad de no tener límites de velocidad para que puedan manejarse con descargas rápidas. Este, Luego tenemos un ejemplo, esto de concurrencia, un ejemplo de paralelismo,
lo que puntualmente lo de las páginas cuando se busca es la misma que del hotel, pero la búsqueda secuencial de cada aerolínea cuando buscamos promociones. Es un trabajo lento donde se divide eh, la tarea en las distintas compañías aéreas para buscar y donde al final una vez que encuentra los resultados o no devuelve nada, se reúnen los resultados. En esta imagen podemos verlo como join result y finalmente el resultado es mostrado al usuario final, ¿no? Esto es la diferencia puntual que se pueden ver entre lo que es paralelismo y lo que es concurrencia. Em, la corrección en sistemas concurrentes se puede hacer donde para ello es necesario disponer de un modelo abstracto que permita eh, verificar y corregir los sistemas concurrentes. Cada problema concurrente presenta un tipo distinto de paralelismo y la implementación depende obviamente de la arquitectura que uno tiene. Si se quiere trabajar en un ambiente de arquitectura determinado, se debe plantear un modelo para verificar que sea correcto independientemente del hardware del que se ejecute. Es decir, que se puede plantear un problema general teniendo como premisa que, supongamos en el ejemplo de la matriz, eh, el ejemplo de la matriz, decir, si sé que en el mercado existe 4 cores como mínimo en los microprocesadores, que es la performance mínima, entonces puedo partir de esa consideración mínima y ya sé que al menos 4 veces de movida mi sistema o el procesamiento que haga va a tener una mejora de performance, pero apuntarlo o teniendo en cuenta dentro del análisis de si lo voy a implementar, la arquitectura es fundamental, saber dónde se va a ejecutar, porque si el nivel de procesamiento me permite tener mucho más de 4 trabajando en forma simultánea, entonces depende de la arquitectura y digamos que el condicionamiento fundamental para poder enviar una vez que detecté las divisiones que puedo tener, aprovechar al máximo ese hardware. Uno de los problemas que habíamos visto y que se presentan es el tema de lo que es la exclusión mutua. La exclusión mutua lo habíamos visto en un dibujo inclusive, donde la idea es proteger eh, ciertas componentes mediante regiones críticas. En el dibujo está forma clara ver que compartir un mismo túnel o en la misma vía, si no se sincroniza, provocaría, digamos, una catástrofe. En la imagen, obviamente, provocaría un accidente que puede costar vidas. Y obviamente, si esto mismo, si nos toca sincronizar en paralelo un sistema de manejo de tránsito de ferrocarril en Buenos Aires, por ejemplo, que hay mucho tránsito, o en Europa, el bloqueo para poder aprovechar esa región crítica sería algo fundamental. El bloqueo usa ciertos componentes primitivos que tiene el paralelismo, donde un proceso va a una parte que le permite dormir o bloquearse y después ser despertado por otro proceso. Es decir, que por ejemplo, el dibujito que vemos en la imagen, que sale del túnel una sola persona transitando, toma la desviación y si es la única, claro, toma un break. O querés que tomemos un break nosotros acá. No, recién empezamos, digamos. Este, Nos quedan 7 minutos con 39 creo. Em, este, las instrucciones se toma un break, sí. Nosotros ya nos vamos a tomar enseguida por una cuestión de restricción de tiempo nada más. Entonces, a lo que le llamas justamente tomarse el break es tomar el camino, liberarle el camino a los que vienen, los 4 que vienen para ocupar el túnel,
y si es una desviación que tiene, se estaciona, es decir, se bloquea, se autobloquea. Cuando termina de pasar digamos, de los cuatro que van a ocupar el túnel, entonces lo despiertan avisándole al que se fue a dormir o al que se bloqueó que ya puede seguir su viaje. Entonces, puede hacerlo. Habíamos visto en un ejemplo usando Pine, digamos, de qué manera se puede mantener el control de una vía, ¿no? Donde aparentemente no permitía tener una sincronización de eventos que fueran de ida como de vuelta, pero usando una región crítica, ¿no? Haciendo ese pequeño desvío para que pueda hacer ese break o enviar o irse al bloqueo, puede ser aprovechable. Entonces, esta idea general, cuando trabajamos con un sistema donde queremos aprovechar el paralelismo, podemos crear esta región crítica donde protegemos, digamos, justamente para que digamos, se bloquee y tener la precaución de que cuando se usó esa región crítica, el proceso a la salida, por ejemplo, puede ser una iteración, un while, un for, y cuando termine esa iteración, enviarle una señal a través de un primitivo, que son while y signal por lo general, por ejemplo, y hablando ya casi a nivel de programación, el que viene solo, por ejemplo, cuando toma el desvío para no chocar, toma el desvío, se para y se bloquea. Entonces dice, por ejemplo, va a emitir una señal de white, estoy esperando, y el nombre de esa persona, ¿no? White 1, porque es el proceso 1. Cuando todos los cuatro pasaron, hicieron una iteración de 1 a 4 y cada uno fue pasando por el túnel, cuando terminaron le enviaron un mensaje, o sea, es una sentencia que va después de la iteración, donde le dice despertarse o send, supongamos send y, perdón, send 1, quiere decir que se despierte. ¿Y qué hace cuando recibe el proceso? Esto lo hace el compilador internamente, ¿no? Lo que hace es que el proceso que había estado bloqueado, y bloqueado significa que, por ejemplo, lo mandó al disco duro, porque no lo necesitaba, estaba ejecutando, pero lo pone en modo bloqueado, y cuando lo despierta, lo toma del disco duro, vuelve a cargar el estado que tenía con los registros, con la caché, etcétera, y lo vuelve a poner en el procesador para que siga ejecutando. Eso sería, digamos, a nivel computacional. A nivel ejemplo, es lo que les estoy comentando. La sincronización, eh, que acá es donde donde empieza, digamos, la parte rica del tema de lo que es protegerlos en el bloqueo. Tenemos tres tipos: procesos independientes, que es lo que habíamos comentado también, no se comunican entre sí y no requieren sincronización, ¿no? Supongamos la suma de una matriz, las filas, no se necesita, digamos, nada, solamente dejarlas que corran, nada más. Después tenemos procesos cooperativos, colaboran en la realización de un trabajo, necesitan que se comuniquen entre sí y se sincronicen sus actividades. Y el proceso de competencia, comparten y compiten por un número finito de recursos, el cual es necesario, obviamente, eh, coordinarlos a través de o sincronizarlos a través de la región crítica. Y esto pueden ser los periféricos, las memorias, cuando hablamos de memoria, no solamente hacemos referencia a lo que podemos entender como memorias de los equipos monousuarios, sino que equipos distribuidos que puedan estar distribuidos en cualquier parte del mundo, y donde es necesario proteger que la información que uno guarda no sea sobrescrita para que al momento de leerla no me traiga otra cosa que no es la esperada. Un ejemplo de sincronización, habíamos comentado el tema de en un entorno Linux, cuando se ejecutaba la sentencia o la instrucción cat, tema 1, tema 2, tema 3,
y en paralelo la otra sentencia. Entonces, lo que dice la diapositiva es que esta instrucción va a provocar que el intérprete de comandos cree dos procesos concurrentes. El primero ejecutará el programa cat, que concatenará el contenido de los archivos de cada uno de los temas, y el segundo ejecutará el programa WC, que contará el número de líneas de salida producidas por cat. Estos procesos cooperan y será preciso algún tipo de sincronización entre ellos. Concretamente, cat no va a producir ninguna salida hasta que se complete, y pues, obviamente hasta que se complete, digamos, la concatenación. WC deberá bloquearse, es decir, se ejecutan los dos procesos, pero como uno depende del otro y la región crítica se genera, entonces WC ya está en ejecución, pero como está en ejecución, no puede parar la ejecución esa. Entonces, ¿qué hace? Como el de la vía que va a chocar se desvía un ratito, se va a bloquear, se va a dormir. Cuando termine CAT, eh, concatena, y cuando termina de concatenar, le envía un mensaje de despertar. Eso lo hace el sistema operativo y es una instrucción que justamente está después del, digamos, si el concatenar es un while o un for de tema 1, tema 2, tema 3, al final de esa concatenación es cuando despierta el proceso WC. Eh, Según la arquitectura o la clasificación de Flynn, el flujo de instrucciones versus el número de datos que utilizan. Empezamos a dividir justamente en el concepto que fue la última parte que vimos, y ahí va a terminar esta introducción para hacer un break y después continuar ya con el tema nuevo. Habíamos visto que la clasificación SI-SD ejecutan una misma instrucción a la vez y utilizan un dato a la vez. Eh, el SI-MD ejecuta una instrucción a la vez, pero se ejecuta procesando más de un dato. Se utiliza un paralelismo de grano fino. El MISD ejecuta varias instrucciones a la vez con los mismos datos. Estamos viendo la diferencia, ¿no? entre unos y otros. El MIMD tiene más de un procesador y cada uno ejecuta un programa diferente con múltiples flujos de datos. Cada procesador tiene acceso a una memoria global que reduce el tiempo de comunicación. Se utilizan para grano medio y grano largo, y se clasifican en memoria compartida con multiprocesadores y memoria distribuida con multicomputadoras, clúster o grids. El dibujo que habíamos observado, para poder ver justamente la taxonomía de Flynn, era el dibujo que les mostraba, donde está conjugando, digamos, lo que son los procesadores en los que tienen acceso a memoria, y son por los cuales aquellos que tardan en el mismo tiempo dentro de esta clasificación, y algunos otros en los que los accesos a memoria pueden tardar tiempos diferentes. Es cuando accedemos a otros equipos que no están dentro de nuestra. Ya me salió el cartelito de los 10 minutos. Así que cuando se corte, hacemos un pequeño break nosotros de igual tiempo, y retomamos luego. Eh, Empezamos a ver qué es lo que son las arquitecturas físicas del sistema monoprocesador, es decir, estábamos utilizando esta misma taxonomía para poder definir los conceptos que vamos a ver a continuación. Entonces, el sistema monoprocesador, un sistema de un único procesador, son las PC de sobremesas habituales que estuvieron presentes durante años, donde teníamos el procesador, se comunicaba a través de un bus de datos y interactuaba con la memoria y entrada-salida. Obviamente la sincronización o el tiempo o la región crítica
principalmente se daba en el bus de datos, en el cual tenía cierta característica, algunos, como por ejemplo, que solamente podía haber un solo mensaje en el canal, que después, eh, digamos, en lugar de tener un solo canal, había dos, uno de ida, otro de vuelta, etcétera. Son mejoras que se fueron introduciendo. Los sistemas multiprocesador muy acoplado, que es la que viene, teníamos sistemas que tenía varios procesadores en la misma máquina, y usando estos servidores. Tenemos procesadores que se comparte memoria común, hay un procesador que tiene una memoria local. Esta memoria local podemos decir que puede ser memoria caché, y la memoria común, que es manejada eh, usando el concepto de regiones críticas. Es muy usado en lo que son los servidores. Después tenemos los sistemas que son, estos son, bueno, o siguiendo perdón, la misma línea, y después viendo el ejemplo de una pequeña práctica que hicieron en aula. El sistema multiprocesador, actualmente están integrados varios procesadores en un único chip. A los procesadores internos se les llama cores o núcleos de ejecución, y al chip se le denomina procesador. Es decir, que el procesador incluye o involucra o contiene los cores. Todas las PCs que empezaron con esta arquitectura nacen en la época que empezamos a ver los equipos de Core 2 Duo, ¿no? Hoy tenemos grandes equipos, y donde inclusive vimos el tema de este ejemplo que estuvieron ustedes googleando, y que nos permitió, digamos, tener otra referencia de la misma. Vimos la arquitectura física, sistemas multiprocesador poco acoplados, son redes de computadora, son una granja de equipos, que están conectadas por una red LAN, por una red WAN, MAN, etcétera, y tiene sistema distribuido, donde cada uno es independiente, tiene su propio sistema operativo, pero están sincronizados a través de una red. Y el ejemplo que se puede compartir es el tema de decir lo que es la tecnología de blockchain. Los modelos de concurrencia, de memoria compartida y de paso de mensajes. En la memoria compartida, los procesos pueden acceder a una memoria común. Existen variables compartidas que varios procesos pueden leer y escribir, obviamente protegidos mediante región crítica. Y el paso de mensajes: los procesos se intercambian mensajes entre sí, y un proceso envía un mensaje y otro proceso lo recibe. Obviamente que esto va a tener un mayor delay, porque el paso de mensaje, como en el ejemplo que vimos recién, de un equipo que está conectado en alguna parte del mundo, puede tener su delay en responder. Y bueno, eso es la desventaja en cuestión de velocidad, que degrada, digamos, tal vez la performance del sistema, siempre pensando que el usuario ve un único equipo. Eh, Después habíamos visto, eh, y nos habíamos quedado, creo que en esto. Entonces, me quedan 4 minutos de tiempo. Galo, me quedan, son las 8 menos 5. A las 8:15 continuamos. Vamos a hacer un pequeño break ahora, para que no me saque abruptamente el Zoom, si no lo voy a cortar yo acá para poder. Nos vemos en un ratito en el mismo link.